Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Vamos a iniciar la clase 4. Eh, Recordándoles siempre que esta clase va a quedar grabada, por lo tanto va a estar a disposición de ustedes en forma permanente a la hora que puedan verlo, ¿ya? Y sin interrupciones, dado que la última vez que pude hacer esta clase, la de la semana 3, ¿no es cierto?, de la clase 3, tuvimos algunos inconvenientes con corte de luz y todo lo demás. Entonces vamos a iniciar esta clase. Dudas, consultas que quieran hacerme, yo estaré a disposición de ustedes en los horarios de clases correspondientes, ¿ya? Entonces para que puedan de alguna manera eh, saber que a la hora que en teoría, digamos, yo debería estar dando esta clase, ustedes van a tener de todas maneras un apoyo, una ayuda, pueden ustedes parar la clase, yo les puedo responder preguntas a través del WhatsApp, etcétera, ¿ya? Así que comencemos. En la clase 4 es sobre autoritarismo y liberalismo, es decir, todo lo que corresponde a la pugna entre conservadores y liberales, si se quiere, ¿cierto?, durante el siglo XIX desde un punto de vista político, ¿ya? Eh, Desde una perspectiva, digamos, de qué es lo que son cada uno, preparamos este cuadro que muestra un poco la lucha que se da entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal, ¿ya? Con distintos criterios. ¿Cuál es la visión ideológica? ¿Cuáles son las personas que lo componen socialmente? ¿Qué visión política tienen con respecto a la vida en sociedad? Y la manera de organizarse. El diagnóstico de la realidad post-independencia, es decir, qué es lo que pasa después de la independencia, y la actitud que tienen frente a la iglesia. Ese es en términos como bien general. Si pudiéramos dar, digamos, una noción básica de esto a propósito de lo que estamos comentando, diríamos básicamente que los conservadores son ideológicamente muy tradicionales y muy cercanos a lo que podríamos decir la tradición hispánica, mientras que los liberales son más bien los que buscan la modernización laica, ¿ya? Es decir, con una, con una ruptura, con un cuestionamiento muy fuerte al poder que tiene la iglesia. En esa perspectiva, entonces, vamos a tener a los grupos conservadores muy arraigados con el viejo latifundio, son terratenientes poderosos, realmente los padres, ¿no es cierto?, de los jóvenes más liberales, mientras que los liberales en sí, digamos, los de pensamiento más liberal, son muchas veces, ¿no es cierto?, gente ligada al comercio, por lo tanto, burgueses, intelectuales, académicos, escritores, etcétera. Siempre en general, por lo menos la mayor parte del siglo XIX, la mayor parte de estas personas van a pertenecer a la élite dominante. Eso hay que manejarlo y mantenerlo claro y preciso, ¿ya? En ese sentido, yo les comento, disculpen que me distraiga 2 segundos, que les comento que también la visión política eh, ¿cómo se llama esto?, conservadores, es una visión muy centralizada, muy autoritaria, de un gobierno fuerte que pueda imponer orden, que pueda imponer, ¿no es cierto?, de alguna forma una cierta organización que permita estructurar la vida social, mientras que los liberales son mucho más partidarios de la defensa de los derechos, de las libertades, tanto sociales, individuales y colectivas, ¿no es cierto? Como también esta idea de tener mucho más fuerza en la defensa de un poder vinculado al Congreso. Eso es muy potente, ¿ya? En esa perspectiva, entonces, hay que tener presente estas diferencias en términos generales. En la guía, de todas formas, está bastante más eh, eh, explicitado. Vamos viendo. Esto abarca, en primer lugar, un primer periodo que es el periodo de predominio conservador, que se denomina también el periodo de la República autoritaria, ¿no es cierto?, que va del año 31 al año 61, ¿ya? Son los famosos decenios, ¿no es cierto?, de Prieto, Bulnes y Montt, ¿ya? Sin embargo, ellos más bien son los gestores políticos de un pensamiento, de una ideología, ¿no es cierto?, de un ideario que arranca, diríamos, casi esencialmente en la historiografía tradicional de el modo de entender la actividad política
por parte de Diego Portales, ¿no es cierto? Este famoso líder de los estanqueros que piensa que la única manera de imponer el orden, ¿no es cierto?, de imponer una república adecuada, es a través de un gobierno centralizado, autoritario, impersonal, que logre de alguna forma encauzar el cambio, la transformación que necesita el país, pero sin dar mucho pie, digamos, a grandes libertades, ¿ya? Es más bien, son gobiernos más bien de carácter autoritario o derechamente autocrático, por lo menos los tres primeros, muy especialmente el gobierno de Montt, ¿ya? Algunos, digamos, lo consideran un verdadero dictador legal, ¿ya? Siendo él el único que es verdaderamente presidente civil, porque Prieto y Bulnes eran militares, ¿ya? Eh, pero, sin embargo, igual es un gobierno republicano y contrario a la monarquía. Eso es así, o sea, no es un gobierno eh, despótico, tiránico, es un gobierno más bien republicano, con separación de poderes, con estructuración de la vida nacional a través, ¿no es cierto?, de una constitución y renegando, digamos, de la tradición monárquica, pero manteniendo la idea de una autoridad fuerte centralizada en el presidente de la República. ¿Ya? Eh, Esto tiene mucho que ver con el ideario de Portales cuando él plantea que Chile no es un país preparado para un gobierno democrático, por lo menos ahora, por lo menos digamos en estos primeros instantes, ¿no es cierto? Él considera que el poder debe ejercerse independientemente de quién sea, ¿no es cierto?, el depositario de la autoridad. Por lo tanto, se le obedece a la autoridad, se le obedece al presidente, independientemente de quién sea, por el hecho de ser presidente. ¿Ah? Esa es la idea de la impersonalidad del gobierno. ¿Ya? Y por lo tanto, la autoridad debe estar incluso a veces por encima de la ley. Es decir, a veces es necesario pasar a llevar, este es el pensamiento Portales, pasar a llevar la ley si es que la ley no permite imponer el orden. ¿Ya? Eso es lo que derechamente dice. O sea, en ese sentido, estamos ante el pensamiento de un tipo bastante, digamos, polémico porque él no duda, digamos, en pasar a llevar la normativa jurídica, el ordenamiento no cierto jurídico, si es que el orden se corrompe o se pasa a llevar. Eh, la clave entonces del éxito de esto es la manera en la cual se plasman las ideas de Portales con la Constitución del 33, ¿ya? Cuando se crea, ¿no es cierto?, esta denominada república autoritaria o república conservadora, que va a tener una estructura básica en esta constitución con las ideas de Portales, ¿ya? ¿Qué cosas plantea esta constitución del 33 en términos prácticos? Lo primero es que es un gobierno, perdón, el Estado que proclama es un Estado unitario, es una república unitaria donde el poder está centralizado en Santiago y el territorio está dividido esencialmente en provincias. El presidente es elegido indirectamente, ¿no es cierto?, en una votación a través de electores, cosa que va a durar hasta el año 1920, digamos, hasta la última elección de Arturo Alessandri, y que va a cambiar, digamos, con la Constitución del 25, cuando comienza a ser, ¿no es cierto?, la elección de presidente en forma directa, ¿ya? El periodo presidencial dura 5 años con derecho a reelección, que es lo que va a ocurrir en los primeros 4 gobiernos, ¿ya? Aun cuando uno de ellos va a ser un gobierno que va a estar, digamos, a ser un gobierno de transición del conservadurismo hacia el liberalismo, que es el gobierno de Pérez, ¿ya? El presidente en este sentido entonces goza de amplias atribuciones tanto ordinarias como extraordinarias. Prácticamente nombra a un porcentaje altísimo de las autoridades, tiene posibilidad de vetar las leyes, tiene un control bastante fuerte sobre las elecciones a través de las municipalidades, que son las que digamos, llevan a cabo todos los procesos electorales. Eh, Se asegura en la Constitución que solamente voten las personas indicadas, ¿no es cierto?, para poder ejercer este derecho, que tienen
que cumplen con ciertas condiciones. Hombres mayores de cierta edad, que sepan leer y escribir, y que puedan comprobar una cierta renta. ¿Ya? Esto es lo que se denomina, ¿cierto?, el sufragio censitario. Es decir, yo me aseguro a través del voto censitario, el sufragio censitario, que el poder queda siempre en manos de la élite. ¿Ya? Y por lo tanto, los que votan en términos prácticos desde un punto de vista político son siempre un porcentaje bajísimo de la población. Digamos, para empezar, que las mujeres están absolutamente excluidas del voto, ¿no? Como lo veíamos en la clase pasada. Eso recién va a venir a cambiar por allá por el año 1933-34 y posteriormente por allá por el año 52, cuando se realiza la primera elección real para que se pueda votar, se pueda aplicar el voto femenino en una elección presidencial. ¿Ya? El Congreso es un Congreso bicameral que tiene bastante menos atribuciones que el presidente, pero que tiene una herramienta poderosa, que es la denegación eventual, ¿no es cierto?, de la aprobación de las leyes periódicas, que son 3 leyes que tienen que votarse una vez al año o cada 18 meses, que permiten el funcionamiento del Estado. Sin esas leyes el Estado no puede funcionar. En ese sentido, digamos, la herramienta más poderosa que van a tener es esencialmente la ley de presupuesto, la ley de presupuesto que debe ser aprobada año a año. Y cuando yo deniego, eventualmente si el Congreso deniega la aprobación de la ley de presupuesto, el presidente se queda atado de mano. Entonces, esa es una herramienta que queda un poco escondida, pero que se va a utilizar más adelante, como lo vamos a ver, digamos, en el transcurso del siglo XIX, para frenar el poder eventual, ¿no es cierto?, este poderoso nivel de esta fuerza que tiene el presidente de la República. Entonces, tenemos un gobierno muy fuerte, muy poderoso en estos primeros años, en estas primeras décadas, y tenemos también un país que de alguna forma está tratando de generar una relación lo más armoniosa con el país del norte, con Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, Estados Unidos, que es el primero de alguna forma en reconocer prácticamente la independencia de la mayoría de los países latinoamericanos, ¿ya? Aplica a comienzo, digamos, en los primeros años, ¿no es cierto?, del siglo XIX, la idea de tener una cierta injerencia en los asuntos americanos, ¿ya? Es lo que se conoce con el nombre de doctrina Monroe, por el presidente norteamericano de aquella época, ¿ya? Que plantea, como una manera un poco velada, la idea de América para los americanos, ¿no? Como diciendo, europeos no se metan con los americanos porque ahora los americanos son independientes, por lo tanto ustedes no tienen nada que hacer en América, considerando que ya son un territorio absolutamente independiente, por ejemplo, de España, ¿ya? Sin embargo, detrás de esta idea de la América para los americanos está evidentemente todo lo que es la influencia eventual que puede ejercer Estados Unidos desde un punto de vista, ¿no es cierto?, eh, desde un punto de vista de un cierto imperialismo político y económico, ¿ya? No tal vez, ¿no es cierto?, territorial, sino que más bien económico y político, ¿no es cierto?, de tener un dominio fuerte sobre todo este territorio, pensando digamos, ejercer una influencia en esa esfera, como decía Portal. Portal en ese sentido tenía una gran desconfianza de lo que podía ocurrir, ¿no es cierto?, con digamos, las intenciones de Estados Unidos, ¿no? Él lo plantea en sus cartas, lo dice, y alguna parte, no recuerdo con exactitud si aparece en la guía, pero por lo menos aparece mencionado, ¿no? No sé si aparece el texto de la carta, pero aparece mencionado que él desconfía muy fuertemente, digamos, de las intenciones de Estados Unidos al reconocernos como países independientes, ¿ya? Bueno, y en ese sentido también, evidentemente, Portales tiene una desconfianza muy fuerte en general en todo lo que sea la formación de imperio. Y él, siendo ministro ¿cómo se llama esto? Superministro de José Joaquín Prieto, ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Guerra y Marina y por lo tanto ministro de Defensa, él va en algún minuto, ¿no es cierto?, plantear derechamente su desconfianza contra
la formación de la Confederación Perú-Boliviana, entre el año 36 y el año 39. Esta Confederación Perú-Boliviana termina por declararle la guerra a Chile, intentando por parte de su líder, ¿no es cierto?, que era don Andrés de Santa Cruz, un militar boliviano, recrear el imperio inca, ¿ya? Con los territorios, con los antiguos territorios, ¿no es cierto?, que le pertenecían o le habían pertenecido al imperio inca, ¿ya? Y por tales le declara la guerra, ¿ya? A las intenciones, ¿no es cierto?, de alguna forma de Santa Cruz de apoderarse de Chile y de apoderarse de otras regiones de América para formar este imperio. Detrás de esto, en realidad, hay fuertes razones económicas que están vinculadas muy especialmente con la pérdida de importancia relativa que tiene, ¿no es cierto?, Perú como gran virreinato colonial, como ex virreinato, frente al enorme poder que está adquiriendo Valparaíso en estos años. Valparaíso ha adquirido un poder brutalmente importante, relevante, significativo, y eso de alguna forma genera, digamos, muchas suspicacias en los países vecinos, muy especialmente Perú y Bolivia. Y en esta confederación, Portales, al declarar la guerra contra esta confederación, genera mucha suspicacia, como les decía yo, mucho recelo de parte de ciertos sectores, sobre todo los sectores liberales, que se oponían a este gobierno autoritario de Portales. Y como una manera de frenar la guerra, algunos sectores complotan contra Portales y finalmente lo terminan asesinando para ver, digamos, si pueden detener la guerra y generar un cambio de gobierno eventualmente, ¿no es cierto?, para acabar con el autoritarismo, ¿no es cierto?, del presidente Prieto y por lo tanto también del ministro Portales. Sin embargo, la muerte de Portales, según plantean los historiadores, ¿no es cierto?, lo único que hace es generar una tremenda indignación en la población y genera con esto eh, que la guerra se transforme, se torne en una guerra bastante popular, ¿ya? Se genera con él, podríamos decir, por primera vez verdaderamente el sentimiento de nacionalismo patrio, esta idea de ir a pelear en contra de Perú y Bolivia como chilenos, ¿no es cierto?, para derrotar a peruanos y bolivianos, cosa que ni siquiera se había visto en la independencia. Eh, bueno, finalmente la intervención de Chile llega con el triunfo final en esta guerra, el año 39, que es la batalla de Yungay, donde, ¿no es cierto?, se hace famoso el ícono del roto chileno, que es el que pelea contra peruanos y bolivianos, ¿no es cierto? Y como consecuencia de esta guerra, ¿no es cierto?, Chile termina por afianzar un tremendo poder en toda la región, un poder económico-político, se transforma, podríamos decir, una especie de mini potencia en todo el área, ¿ya? Y en esta perspectiva, ¿no es cierto?, el puerto de Valparaíso adquiere una preponderancia, una connotación mucho mayor que el Callao y va a gozar durante varios años de un poder mucho mayor, por ejemplo, que el propio San Francisco o que Yokohama en Japón. A ese nivel, digamos, va a ser, digamos, el poderío de Valparaíso, por lo menos en estos primeros años. ¿Ya? Permiso. Bueno, sin embargo, de alguna forma, ¿cómo se llama esto? El pensamiento conservador de los primeros años es un pensamiento que está como a contrapelo, va en un sentido contrario al espíritu del siglo XIX. El espíritu del siglo XIX a nivel europeo y a nivel latinoamericano de alguna forma es la aplicación del liberalismo. El liberalismo es la forma en la que se plasman los ideales de la Ilustración francesa, es decir, todo lo que tiene que ver con la soberanía popular, la idea, ¿no es cierto?, de una representación parlamentaria potente, donde el pueblo pueda decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, con una división clara de los poderes, con la aplicación de cada vez mayores grados de libertad y de democracia, etcétera. Todo eso va un poco en contra de lo que está pasando en Chile, ¿no?, que es un pensamiento más bien de carácter conservador, autoritario, vinculado al orden, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, el ideal
como lo ponemos aquí, ¿no es cierto?, el ideal liberal va a seguir creciendo de todas maneras, va a seguir teniendo un potente desarrollo, digamos, ¿ah? Y tanto es así que la mayor parte de los partidos finalmente van a terminar pensando de una manera liberal, ¿ah? Y los que van a quedar de alguna forma aislados son los que defienden el poder del presidente, ¿ya? Eh, y por lo tanto, el siglo XIX, si uno lo considera, en realidad es un siglo XIX europeo, desde el punto de vista europeo, es un siglo liberal, donde se va rompiendo con las antiguas estructuras monárquicas y se van estableciendo gobiernos de carácter liberal a través de diversos procesos revolucionarios, la revolución de 1830, 1848, qué sé yo, más adelante todas las manifestaciones que están vinculadas, ¿no es cierto?, con los procesos de democratización en distintos países, más los procesos de nacionalismo, ¿no es cierto?, como en Italia, eventualmente en Alemania, etc. Todo eso juega fuertemente también en Chile. Chile va a ser muy influenciado por estas corrientes liberales en el siglo XIX. ¿Mm? Bueno, ¿dónde se va a dar más fuertemente el liberalismo, por lo menos al comienzo de su proceso de gestación digamos, de germinación más potente? Dado el enorme, digamos, proceso ¿cómo se llama esto?, de represión que ejercen los gobiernos autoritarios, Prieto, Bulnes, Montt, muy especialmente Prieto y Montt, más que Bulnes, esta represión hace que de alguna forma el pensamiento liberal se esconda a través de un liberalismo intelectual y cultural, ¿ya?, que se va a dar a conocer muy especialmente a través de movimientos de carácter literario y movimientos de carácter, ¿no es cierto?, académico, impulsados, ¿no es cierto?, por chilenos y por extranjeros, ¿ya? Una de las primeras expresiones va a ser lo que se denomina la generación intelectual de 1842, ¿no es cierto?, que son prácticamente todos representantes del desarrollo del liberalismo intelectual, ¿ya? Esta idea, digamos, de poder ir rompiendo con los lazos que lo vinculan con España, creando, digamos, una literatura más bien de carácter criollo, desarrollando, ¿no es cierto?, pensamiento crítico en relación, digamos, a la manera, digamos, de entender las relaciones que se habían desarrollado entre la población chilena y España, etc. Y esto, por supuesto, se va a dar muy fuertemente gracias a que, a pesar de lo conservadores que son los gobiernos de los primeros 30 años, digamos, del desarrollo republicano, sobre todo en el gobierno de Bulnes, del 41 al 51, el gobierno de Bulnes se va a caracterizar por ser tremendamente impulsor de la educación y del desarrollo intelectual, ¿ya? Y en ese ámbito el liberalismo va a ser, digamos, un fuerte caldo de cultivo para todos estos grupos. Entonces, en esa perspectiva, va a ser de una gran importancia, una importancia muy fuerte, lo que se pueda llevar a cabo, digamos, en el ámbito muy especialmente de la academia, ¿no es cierto? Lugares como la Universidad de Chile, que va a ser fundada en esta época, el mismo Instituto Nacional, ¿ah? La fundación de liceos, de escuelas, eh, la creación de lugares donde puedan estudiar las mujeres y formarse profesionalmente, como por ejemplo las primeras escuelas que forman profesoras, etc. ¿Ya? Todo eso va a tener una fuerte profusión, ¿no es cierto?, mantención, desarrollo durante los años del conservadurismo, aunque suene contradictorio, pero así va a ser. ¿Ah? No es menos importante la enorme influencia que ejercieron los extranjeros en este sentido y que ayudaron al desarrollo, ¿no es cierto?, de distintas disciplinas que prácticamente en Chile no existían. Y eso permitió, ¿no es cierto?, también un desarrollo cultural muy potente. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, el principal de estos grandes intelectuales va a ser Andrés Bello, ¿ya? Venezolano de origen, viene contratado por el gobierno chileno, pero finalmente se queda prácticamente toda su vida en Chile, eh, eh, y su legado es enorme, ¿ah? Es enorme, ¿no es cierto?
academias literarias, la Fundación Universidad de Chile, obviamente, la creación del Código Civil, la creación de una gramática española, digamos, la contratación de una serie de personajes importantes que van a desarrollar intelectualmente el país, etc. ¿Ya? Andrés Bello va a ser en ese sentido un gran gestor cultural, ¿ya? En este periodo. U otros, ¿no es cierto?, extranjeros que van a abrir el camino, digamos, a la investigación de todo lo que es nuestro territorio, ¿ya? Y que van a permitir también el desarrollo económico en ese sentido. Personajes como Claudio Gay, ¿no es cierto?, francés, que va a ser el primero en estudiar el relieve, la geografía, la hidrografía, la flora, la fauna, de una manera exhaustiva, ¿ya? Va a crear un atlas maravilloso que todavía, digamos, está en la Biblioteca Nacional, digamos, los originales, ¿ah? Que bueno, después yo les podría contar anécdotas al respecto, si ustedes me acuerdan, digamos, y me quieran hacer preguntas, unas anécdotas que son brutales con respecto a esta cosa del Atlas de Gay, ¿no? En la Biblioteca Nacional. O Ignacio Domeyko, que es un mineralogista que de alguna forma fue el que dijo, oye, ustedes tienen un norte repleto, pero repleto de oro, repleto de cobre, repleto de plata, repleto de todo tipo de minerales. Aprovechenlo, utilícenlo, etc. Y eso va a ser, digamos, esta investigación va a permitir de alguna forma abrir las puertas para que en este periodo, del año 30 en adelante, ¿no es cierto?, se inicie todo un proceso de exploración y explotación de todo tipo de riquezas minerales, primero en el norte chico y posteriormente en el norte grande. ¿Ya? Bueno, y así, otros de la pintura, que sea Montbazan, Chicarelli, Lorenzo Sassier, etc. Eh, una cantidad bastante grande de, de extranjeros que van a ayudar a dar los primeros pasos en el desarrollo cultural de Chile, pero también en el desarrollo del liberalismo político, ¿no? De una manera así como media culta, media disfrazada. ¿Ya? Bueno, aquí un poco lo que les comentaba yo, digamos, me adelanté a la diapositiva. Ahí tenemos un poco la imagen de la Chile, ¿ah? La más grande universidad que existe, digamos, en nuestro país, pese a que le pese, es la universidad más importante, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Eh, y ella va a ser de alguna forma el símbolo del desarrollo de la razón, ¿ya? Y de la creación, la idea del progreso, del avance, de la industrialización, de la manera, ¿no es cierto?, de aplicar toda la tecnología al desarrollo, ¿no es cierto?, del país, a través, ¿no es cierto?, de la acumulación de capitales, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un sentido la Universidad de Chile que yo me atrevería a decir que todavía se conserva, ¿no? A pesar de todos los problemas que tiene la Chile como universidad, sigue siendo, yo creo que sí, como lo dice, digamos, su himno sigue siendo la Universidad de Chile. No hay nada que hacer, ¿ya? Eh, eh, en términos de lo que constituye, ¿no es cierto?, el avance del liberalismo, es interesante hacer mención a personajes que tuvieron, digamos, yo diría, una eh, relevancia fundamental en ser precursores de fenómenos como el socialismo, fenómenos políticos como el socialismo, que van más allá de alguna forma del liberalismo, ¿verdad? O sea, que van, podríamos decir, como un paso más allá de la búsqueda de este sistema democrático, etcétera. Están como un paso también de, de tratar de hacer, o tratar de desarrollar más fuertemente, ¿no es cierto? Lo que podríamos decir es la formación de un pensamiento más de avanzada, ¿no? Vinculado, por ejemplo, con el radicalismo y eventualmente, como lo dije, ¿no es cierto?, con el pensamiento socialista y eventualmente más adelante con el pensamiento marxista. No es raro, esto no es raro por una cosa muy sencilla. En Europa, en este minuto, es cuando se están produciendo no solamente el desarrollo, la explosión, ¿no es cierto?, la eclosión de,
de todos los movimientos liberales, sino que también es el momento, mediados del siglo XIX en Europa, cuando aparecen fuertemente todos los gérmenes fundamentales, primero del anarquismo, ¿ya? Como sistema político y conjunto, digamos, ideario, digamos, político, pero resulta que también del marxismo, ¿no? No olvidarse que este es el momento en que, en 1848, ¿no es cierto?, a nivel mundial, surge el manifiesto comunista. Entonces, ya hay, de alguna forma, comienza a producirse el inicio de estas ideas que después van a tener fuerza a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Todo lo que es el marxismo y el anarquismo, muy especialmente los sectores populares. ¿Ya? Mientras tanto, yo diría que lo más potente, lo más de avanzada que hay aquí en Chile va a ser el pensamiento de dos personajes fundamentales. ¿Ya? Uno van a ser este señor que aparece aquí en la imagen, ¿no es cierto?, que espero que la puedan estar viendo, que es don Francisco Bilbao, ¿ya? Que es el precursor del socialismo en Chile, con con su libro, ¿no es cierto?, Sociabilidad Chilena. Y por supuesto también un personaje que también es muy cercano a él, que se llama Santiago Arcos, ¿ya? Ambos, Arcos y Bilbao, son, yo diría, les diría a ustedes, ¿no es cierto?, connotados precursores del socialismo y también personajes de avanzada en el liberalismo, justamente por esas ideas de avanzada. ¿Ya? Eh, entonces, ¿en qué se articula el liberalismo político? Se articula en cuestiones como la creación del Club de la Reforma, ¿ya? Que lo que busca efectivamente es transformar la sociedad. El año 1849. Estos ya son movimientos, son estructuras, instituciones que comienzan a ser, podríamos decir, toleradas por la autoridad, aun cuando, digamos, igual van a ser reprimidas, ¿ya? O la creación de la misma sociedad de la igualdad, donde digamos, ahí tiene una fuerte presencia Francisco Bilbao, y la idea, ¿no es cierto?, en términos prácticos, va a ser impulsar lo que se llama el socialismo igualitario, ¿ya? Que es en el fondo de alguna forma lo que se conoce como el socialismo más adelante, ¿ya? Eh, Sus ideas, digamos, van a estar fuertemente influenciadas por todo esto que pasa en Europa, como les comentaba yo. Desgraciadamente no van a aprender mucho, ¿ya? Al contrario, van a ser motivo, muchas de estas ideas, de fuertes eh, confrontaciones que van a terminar en revoluciones, en estallidos revolucionarios, como los que van a ocurrir en contra del autoritarismo de Manuel Bulnes, el año 51, ¿no es cierto?, la revolución del 51, y el autoritarismo de Montt, el año 59. ¿Se fijan ustedes? Es decir, va a haber, o sea, no hay, uno siempre dice, no, pero es que el siglo XIX se caracteriza por haber sido un periodo de mucha tranquilidad, donde no hubo desorden, donde no hubo grandes revueltas, no hubo revoluciones. Mentira, la verdad es que hay momentos en los cuales se producen intentos de terminar con el autoritarismo que van a ser muy fuertes, muy especialmente en provincias, en lugares como Copiapó, por ejemplo, donde va a haber revueltas que a la autoridad le va a costar mucho, eh, ¿cómo se llama esto?, reprimir y frenar, ¿ah? Y poner término, ¿no? Eh, Esto lo narra muy bien, entre paréntesis, si ustedes tienen tiempo para leer, o si no lo leyeron, lo narra bastante bien, con, digamos, 300 o 400 páginas, el libro Martín Rivas de Alberto Lesgana, ¿ya? Que es uno de los grandes, eh, ¿cómo se llama estos representantes de este liberalismo intelectual que yo les comentaba, la generación del 42. Bueno, en fin, vuelvo a insistirles, es decir, el liberalismo político tiene una fuerza por sí sola, ¿ya? Por sí solo. Este liberalismo va a estar fuertemente arraigado y va a ir prendiendo cada vez más y va a ser, digamos, va a reventar, podríamos decir, a finales del gobierno de Bull, ¿ya? Es aquí cuando se produce lo que se denomina el cisma autoritario. ¿En qué consiste este cisma? Ustedes saben que un cisma es una ruptura, un quiebre, una escisión. Entonces, cuando uno habla del cisma autoritario,
hace referencia muy especialmente a la noción de la ruptura del partido de gobierno, del Partido Conservador, ¿ya? Y esta ruptura se va a caracterizar esencialmente porque en el seno del Partido Conservador coexistían muchas posturas políticas que solo se habían mantenido, digamos, en la quietud al interior del partido por privilegiar el orden y la tranquilidad que había buscado Portales. Pero llega un momento, digamos, que todas estas corrientes al interior del Partido Conservador terminan por escindirse, por romperse, ¿ya? Y esto va a ocurrir a propósito de la denominada cuestión del sacristán, que es en sí una cuestión que no tiene mayor importancia, que tiene que ver con la destitución de un sacristán de la Catedral de Santiago y que va escalando, digamos, en términos de gravedad hasta llegar a la Corte Suprema, ¿ya? ¿Por qué? Porque las autoridades religiosas, o más bien dicho, la gente que trabajaba en el clero, los sacristanes, por ejemplo, podían recurrir a la autoridad civil si había algún tipo de fallo de los tribunales eclesiásticos que no los favorecieran o que no les gustaran. Y eso es lo que ocurrió con la cuestión del sacristán. Lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es que en definitiva un fallo adverso a un sacristán que había sido despedido fue, digamos, apelado por el sacristán y llegó hasta la Corte Suprema. Y ese tema no era verdaderamente lo importante es cómo de alguna forma la sociedad de gobierno, es decir, todos los partidos de gobierno, se dividieron entre las personas que apoyaban la postura de la Iglesia de Santiago y el obispo Rafael Valentín Valdivieso, ¿no es cierto? El obispo, ¿no es cierto?, de Santiago, que apoyaban la idea, ¿no es cierto?, de la salida del sacristán, y los que apoyaban al presidente Manuel Montt, que apoyaban, digamos, a la Corte Suprema, pero ellos no se metían, sino que apoyaban el poder del Estado, ¿ya? Entonces, el sistema autoritario tiene que ver con eso, es decir, es una lucha donde se discute en el fondo políticamente cuál es el rol de la Iglesia, ¿ya? Bueno, y esto va a provocar en definitiva la ruptura del Partido Conservador, ¿ya? Entonces van a quedar a un lado los que se denominan, ¿no es cierto?, los nacionales o monbaristas, los partidarios de Manuel Montt y de su, ¿cómo se llama esto?, de su primer ministro, de su ministro del Interior, Antonio Varas, ¿no es cierto?, Antonio Varas. Los monbaristas van a apoyar al presidente y van a crear un partido que se llama el Partido Nacional, y ellos van a quedar gobernando, o sea, ellos siguen gobernando, mientras que los conservadores van a ser en cambio los que van a apoyar a la Iglesia, ¿ya? Y aquí harto ojo, harto atención con esto para que no se confunda. Los monbaristas van a ser absolutamente contrarios a la Iglesia. Ese es el tema que los va a separar. Van a ser contrarios a la Iglesia y van a ser partidarios, ¿no es cierto?, del autoritarismo presidencial, ¿correcto? Van a ser partidarios del poder del presidente. Los conservadores, en cambio, van a ser personas de un pensamiento políticamente liberal, es decir, donde el Congreso tenga más autoridad que el presidente, a la larga, pero religiosamente, es decir, desde un punto de vista de la fe, conservadores, es decir, son los que defienden la preeminencia, la importancia de la Iglesia. Por eso son conservadores. Hasta bien entrado el siglo XX, los conservadores se van a caracterizar, chicos, chicas, se van a caracterizar porque son partidarios del enorme poder que tiene la Iglesia. Y ellos van a defender la Iglesia. O sea, por lo tanto, son clericales, son católicos y son profundamente católicos, ¿ya? Monbaristas, no católicos, partidarios del presidente. Conservadores, católicos, clericales, pero liberales en lo político, no partidarios de la autoridad del presidente, ¿ya? Ahí tenemos la ruptura. Eso se produce en 1857, ¿ya? La ruptura del partido de gobierno. Producto de esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Los liberales se van a terminar constituyendo como partido. Los liberales ya se habían formado por allá por fines del gobierno, digamos, un poco
un poco escondida, digamos, había una especie como de partido liberal hacia 1849, ¿ya? Pero que era, digamos, estaba como muy escondido producto de toda esta situación de represión que ejercían los gobiernos autoritarios. Y el Partido Liberal, para evitar que gane la postura de nombrar como su sucesor, como que Manuel Montt nombrara a su sucesor, Antonio Varas, es decir, a su ministro del Interior, para evitar que Antonio Varas fuera nombrado como sucesor de Manuel Montt, se hace la fusión liberal-conservadora. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que se unen liberales y conservadores, pero los liberales resulta que son contrarios a la Iglesia. ¿No? Entonces, ¿qué une a los liberales con los conservadores? El hecho que ambos tienen una postura contraria al poder omnímodo, al poder sin, ¿cómo se llama esto? Sin contrapeso del presidente de la República. Es decir, ambos son contrarios al autoritarismo presidencial, tanto los liberales como los conservadores. Y eso los une. Y eso les permite, en definitiva, permite, digamos, después de una serie de conversaciones, permite sacar adelante a un candidato de consenso. Y ese candidato de consenso en 1861 va a ser, evidentemente, este señor que ustedes todos conocen, que se llama José Joaquín Pérez. Con él, producto que va a gobernar, van a gobernar liberales con conservadores, podemos decir que tradicionalmente con ese hecho se acaba la república autoritaria y comienza, ¿no es cierto?, en sí mismo la república liberal, el año 1860. ¿Ya? Eh, Espero que esta parte les haya quedado claro. Si tienen dudas, es súper importante que pregunten porque hay muchas preguntas, no sé si muchas, pero hay algunas preguntas del siglo XIX vinculadas por lo político religioso que son muy potentes. ¿Ya? Entonces, esto hay que manejarlo. Y es aquí donde muy fuertemente eh, el postulante se pierde y de alguna forma también eh, tiene la mayor cantidad de respuestas erradas. Entonces, es importante tenerlo presente y que si ustedes tienen consultas, por favor, me las hagan llegar de todas maneras. ¿Ya? Continuamos. Bueno, ¿cuál es el panorama hacia mediados del siglo XIX, o diríamos desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? De haber tenido un puro partido, que era el partido de gobierno hacia 1830-33, cuando surge la Constitución, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esto más o menos en una secuencia más o menos cronológica, ¿no es cierto? Los liberales, ¿no es cierto? Del año 1849, que es lo que se considera como el origen de los liberales, ¿ya? Uno de sus representantes fundamentales en este sentido va a ser un señor muy conocido que tiene liceo en Providencia como Manuel Claro, el señor don José Victorino Lastarri, que es como podríamos decir, como el padre del liberalismo chileno, ¿ya? Escritor, intelectual, político, etcétera. ¿Ya? Uno de los grandes pensadores liberales del siglo XIX, José Victorino Lastarri. Bueno, los conservadores como tales podemos mencionar a muchos, pero por mencionar, digamos, eh, a un personaje connotado, por ejemplo, que está muy vinculado a la Universidad Católica, don Cifuentes, por ejemplo, que fue ministro, parlamentario, etcétera. Una serie, digamos, de cargos. Ahí tenemos, por ejemplo, podemos mencionar ahí a un conservador connotado. Y podemos mencionar a otros también, pero para tener una idea, digamos, una noción con nombre y apellido de estas personas. Bueno, sin mencionar, por supuesto, a personajes que ya están, ustedes conocen, como Manuel Montt, qué sé yo, digamos, perdón, estamos hablando de los conservadores a partir de 1857, así que borren esa última parte. Los conservadores, digamos, partidarios de la Iglesia Católica. Ya, Manuel Montt borrado. Desde un punto de vista, digamos, del desarrollo de este proceso, vamos a tener a los nacionales. El Partido Nacional se va a caracterizar, yo diría, esencialmente, chicos, por ser un partido de gente muy poderosa, económicamente hablando. ¿Ya? Son grandes empresarios, banqueros, etcétera, eh, eh,
¿cómo se llama esto? Partidarios no partidarios, propietarios de grandes extensiones de territorio, tienen minas, etcétera, ¿ya? Son un partido de gente muy poderosa económicamente, ¿ya? Y, como les decía yo, desde un punto de vista ideológico, anticlericales, o por lo menos no partidarios de la Iglesia, y muy partidarios sí del autoritarismo presidencial, por lo menos en una buena parte del siglo XIX, ¿ya? Los radicales son, podríamos decir, los que quieren una ruptura total de la Iglesia con el Estado. Quieren que el Estado sea verdaderamente el que domine, digamos, podríamos decir, la estructura de la sociedad, de la sociedad misma, ¿no es cierto? Que permita, digamos, generar un cambio, una transformación importante a nivel de la forma de concebir las relaciones Iglesia-Estado, ¿ya? Y eso sería a través, por ejemplo, de la ruptura de la preeminencia, como bien dicho, de esa imbricación que existía de la época colonial entre la Iglesia y el Estado, ¿ya? Entonces los radicales son, podríamos decir, liberales radicales, liberales a ultranza. Y lo otro que tienen, que es muy potente los radicales, chicos, chicas, pero se va a ver mucho más hacia finales del siglo XIX, es la idea de darle mucho más fuerza a la labor del Estado, ¿ya? El Estado como gran gestor de las actividades económicos sociales del país, por lo menos en términos generales, ¿ya? Muy especialmente la educación, son muy partidarios de lo que se llama el Estado docente, etcétera, ¿ya? En ese sentido. Bueno, y el Partido Democrático, que es creado por, perdón, se me había olvidado decir que eran los radicales, el principal impulsor del Partido Radical, uno de sus creadores esenciales, es un señor que tiene una larga avenida en el sur de Santiago que se llama Manuel Antonio Mata, ¿ya? Él es el creador uno de los creadores fundamentales del Partido Radical. Del Partido Democrático, perdón, ¿qué podemos decir? El Partido Democrático, un partido demócrata, es un partido pequeñito que es el primer partido, podríamos decir, de los sectores populares. Es un partido que representa artesanos, por lo tanto, gente un poco más letrada, digamos, que tiene acceso a la educación, que tiene, digamos, algún oficio en particular, por lo tanto, artesanos, pero que tienen, digamos, que no tienen mucha fuerza ni mucho peso político hacia finales del siglo XIX, ¿ya? Ese es el espectro de la segunda mitad, o sea, no hay un gran, podríamos decir, una gran fragmentación. Piensen ustedes que hoy en día no hay menos de 20 partidos en Chile, 22, 23 o más, digamos, y cuál de todos más, ¿cómo se llama esto?, deslegitimado desde un punto de vista de su raigambre en el proceso político chileno, digamos, sobre todo después de los sucesos del 18 de octubre. Entonces, aquí, digamos, el panorama está más clarito. ¿Pero por qué? Una cosa muy simple, porque prácticamente todos estos partidos, con la sola excepción del Partido Democrático, todos estos partidos representan a la élite. Son partidos de la clase alta, de lo que se denomina posteriormente la oligarquía, es decir, aquella clase social que representa, que son muy pocos, ¿no? Es la oligarquía, gobierno de pocos grupos, son lo que se denomina, ¿cierto?, el poder, la autoridad de unos pocos. Significa oligarquía. Bueno, viene la segunda mitad del siglo XIX, 1861, 1891, y se establece las primeras reformas de carácter político para tratar de disminuir el poder del presidente. Recordemos, bueno, y de la Iglesia Católica también, pero primero lo del presidente. El presidente puede nombrar eh, gobernadores, puede gobernar, ¿cómo se llama esto? Perdón, puede intervenir en las elecciones, puede nombrar todo tipo de autoridades,
puede decretar estado de excepción constitucional, tiene una enorme cantidad de facultades, designa como práctica política, designa a su sucesor, y como interviene en las elecciones, es decir, una época muy trucha, donde hay, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, trucha en el sentido que hay mucha corrupción política, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el presidente? El presidente interviene de una manera muy abierta en las elecciones para tratar de lograr de vencer sin ningún tipo de contrapeso, ¿ah?, con aquel candidato que ha nombrado, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, ¿cuál era el candidato de Prieto? Bueno, era su yerno, Manuel Bulnes, que había sido ministro de él y que había ganado, y que era lo más importante, había ganado la guerra contra la Confederación, había sido como el líder de las tropas chilenas en la guerra contra la Confederación. Sale elegido Bulnes. ¿Quién es Manuel Montt? Era ministro del Interior de Bulnes. Sale elegido presidente Manuel Montt como sucesor de Bulnes, ¿no? Y además interviene en las elecciones para poder seguir en un segundo periodo, porque acuérdense que son gobiernos de decenios. Primer gobierno de Prieto, 2 gobiernos. O sea, el primer gobierno autoritario, gobierno de Prieto, 2 gobiernos. Segundo gobierno autoritario, gobierno de Bulnes, 2 gobiernos. Tercer gobierno autoritario, Montt, 2 gobiernos. Y cuando Montt designa como su sucesor a Varas, Antonio Varas, su ministro del Interior, viene la ruptura. O sea, ya se había producido la ruptura y por eso se impide, ¿no es cierto?, que de alguna forma se genere esta transformación. ¿Se fijan? Entonces, de ahí en adelante va a haber una lucha constante por tratar de impedir que, ¿no es cierto?, el presidente pueda intervenir en las elecciones. Eso va a ser muy potente. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ir pasando? Primero, que se va a ir equilibrando la relación de poder entre el Congreso y el presidente, ¿ya? Y en ese sentido hay que pensar siempre que toda esta segunda mitad del siglo XIX va a ser esa lucha de cómo los partidos políticos, de cómo el Congreso le va restando poder al presidente a través de reformas a la Constitución, ¿ya? ¿Qué reformas, por ejemplo? Aquí tenemos algunas de estas establecidas, digamos, en la diapositiva, ¿cierto? Por ejemplo, una vez terminado el gobierno de Pérez, que fue un gobierno de transición, se elimina la reelección presidencial. Por lo tanto, a partir del primer gobierno plenamente liberal, personaje del Partido Liberal, como era Federico Errázuriz Zañartu, se elimina la reelección presidencial. No puede haber más reelección. Y por lo tanto, los gobiernos van a durar 5 años. 5 años y se acabó. ¿Ya? Se le disminuyen facultades extraordinarias al presidente de la República, ¿ya?, que están vinculadas, ¿no es cierto?, con ese enorme poder que tiene. Todo eso muy bien desarrollado en la guía, o sea, muy fuertemente, ¿cómo se llama esto?, detallado, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo manejen, ¿ya?, en términos prácticos. Después vamos a dar una repasada y, si alcanzamos, vamos a repasar algunas ideas ahí, antes de digamos, alguna pregunta que yo quiero recalcar, cuál es su respuesta a las preguntas de la guía de la semana pasada. ¿Ya? En un tercer lugar, se van a fortalecer las atribuciones legislativas, por lo tanto, los que van adquiriendo una mayor presencia en la acción legislativa, en la acción política, son efectivamente los parlamentarios. ¿Ya? Los parlamentarios le van ganando terreno al presidente. ¿Ya? Y se aumentan algunos derechos ciudadanos. Por ejemplo, se elimina en algún minuto, ¿no es cierto?, se va a eliminar, se desaparece esta petición que los únicos que pueden votar son aquellos que sepan leer y escribir. ¿Ya? Se va a dar por descontado, o sea, perdón, estoy tonteando, disculpen. Se va a eliminar la posibilidad del voto censitario. ¿Qué significa esto? Va a significar que
se va a dar por hecho que toda aquella persona que sepa leer y escribir cuenta con una renta mínima para poder votar, ¿no? Por lo tanto, no se les va a pedir que puedan comprobar que tienen la renta exigida por la ley, que era lo del voto censitario, y por lo tanto delimitaba enormemente la posibilidad de votar. Y ahí va a aumentar levemente en algo, ¿no es cierto?, el padrón electoral. Van a poder votar, por ejemplo, van a poder votar artesanos, por ejemplo, gente que tiene acceso, digamos, a la educación, pero que no tiene eventualmente patrimonio, no tiene, digamos, grandes ingresos, ¿ya? Eh, etcétera, ¿ya? Ahí, digamos, en esa perspectiva va a haber, digamos, un importante cambio, transformación eh, de carácter, ¿no es cierto?, de carácter político, ¿ya? Eh, bueno, y aquí yo diría que es el otro elemento que hay que tenerlo súper presente y que, ojo, es complementario, pero que es complementario con los cambios vinculados con el presidente de la República, pero que además, chicos, chicas, genera de alguna forma una complejidad muy potente, porque esta es una sociedad que está en un conflicto fuerte entre liberalismo y conservadurismo. Y por lo tanto hay un sector de la sociedad chilena, de la sociedad, de la alta sociedad chilena, pero también de la gente del pueblo, ¿no es cierto?, que es muy religiosa y por lo tanto siente que de alguna forma el gobierno o los gobiernos liberales quieren de alguna forma destruir el enorme poder, la enorme influencia, la enorme connotación social que tiene la iglesia a nivel país, ¿ya? Entonces los problemas con la iglesia no son problemas menores, son problemas muy potentes, ¿ya? Desde el tema de, por ejemplo, de la sucesión del arzobispo de Santiago, eh, Rafael Agustín Valdivieso, ¿ya? Eh, eh, que generó todo un problema gravísimo, o del sucesor, digamos, del nuncio apostólico, ¿ya? Que también genera roces con el Estado. Todo el problema del derecho de patronato que se vio claramente establecido en la problemática de la cuestión de sacristán. Acuérdense que el patronato unía como institución colonial, y además proviene de la época medieval en España, el patronato unía a la iglesia con el Estado. Y el Estado en este sentido tenía un montón de prerrogativas, un montón de ¿cómo podríamos decir?, de facultades sobre la Iglesia Católica, pero también la Iglesia Católica podía acceder a una serie de beneficios que el Estado le otorgaba, ¿ya? Entonces hay una pugna muy fuerte en términos de determinar eh, eh, cómo el Estado le quita poder a la Iglesia y por otro lado de qué manera la Iglesia evita perder todos estos privilegios y todas estas facultades, ¿ya? Y esa es la pugna laico-religiosa de la cual hablamos, ¿no es cierto?, en términos prácticos, ¿no es cierto? Eh, Hay algunos historiadores que hablan de las luchas teológicas, ya que no eso en realidad no tiene nada que ver con teología, porque no hay una pugna, digamos, por determinar cuáles son ¿no es cierto?, las doctrinas, ni determinar los dogmas de la iglesia, no pueden ser luchas teológicas en ese sentido, porque el Estado no le corresponde ni le compete eso más bien al magisterio de la iglesia o al papado, ¿no es cierto? Eh, pero en este caso son cuestiones más bien de carácter político. Es un gallito, es un tire de afloja, ¿no es cierto?, es una pulseada entre la iglesia y el Estado, ¿ya? Veamos algunos elementos, digamos, para poder continuar. Bueno, yo diría que una de las claves de esto es, primero, decir que la Constitución del 33 establecía que la, la religión chilena era la católica apostólica romana, con la exclusión del ejercicio público de cualquier otra religión, ¿no? Por lo tanto, la única religión oficial que había era la católica y no se podía ejercer ninguna otra más, ¿no?
Por lo tanto, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los protestantes que habían llegado, por ejemplo, a Valparaíso, los comerciantes ingleses, o, qué sé yo, posteriormente los alemanes que vienen a colonizar el sur de Chile y que se instalan, ¿no es cierto?, en la zona ¿cómo se llama esto?, de Yanquihue, de Osorno, de Valdivia, etcétera. Son luteranos, ¿no es cierto? Bueno, se establece por allá por el año 1865 la, eh, lo que se llama la ley interpretativa del artículo quinto de la Constitución. ¿Ya? Y esta ley interpretativa lo que hace es proclamar de alguna forma la libertad velada de culto. ¿Qué significa esto? Que, eh, que en el fondo se va a permitir que todas las demás confesiones religiosas puedan ejercer su culto de forma pública instalando iglesias. Pero no se reconoce de esa manera, se dice de una manera bastante más, podríamos decir, diplomática, pero en el fondo permite abiertamente que las otras iglesias puedan comenzar a generar sus propias, ¿cómo se llama esto?, iglesias y puedan, digamos, instalarse. Y es así, ¿no es cierto?, como por ejemplo se van a instalar iglesias en Valparaíso o qué sé yo, en lugares como eh, Puerto Varas, Puerto Montt, Osorno, etcétera. ¿Ya? Eh, a partir de ahí, podríamos decir que viene la lucha más potente y que se le conoce con el nombre de las denominadas leyes laicas. Las leyes laicas que van a ser un conjunto de disposiciones creadas en el gobierno de Domingo Santa María. ¿Qué buscan las leyes laicas? Las leyes laicas lo que buscan es traspasar atribuciones, prerrogativas de las cuales gozaba la Iglesia Católica desde la época colonial al Estado. El Estado que pueda tener de alguna forma una mayor injerencia sobre ciertos aspectos de los cuales la Iglesia tenía dominio total. ¿Ya? Y estas leyes laicas que son del año 81 y del año 88-84, ¿ya? Las leyes laicas son esencialmente leyes vinculadas a cuestiones que tienen que ver con las denominadas estadísticas vitales. ¿Ya? Entonces, lo primero es la ley de cementerios. Es una ley que prohíbe enterrar a los muertos en las iglesias, por considerarlo una práctica insalubre. ¿Ya? Eh, pero que es una manera también de quitarle, digamos, el dominio de la iglesia del enterramiento de los muertos. Entonces, ¿dónde se van a enterrar los muertos? En cementerios, habilitados para eso. Y ojalá en cementerios públicos, en cementerios, digamos, eh, preparados por el Estado. Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, Higgins, mucho antes de esto, crea el cementerio general, que permitía, y el famoso cementerio de disidentes, ¿no es cierto? Que en el fondo es un cementerio para la gente que no es católica, ¿ya? Eh, y, y está vinculada con otras denominaciones religiosas, muy especialmente cristianos protestantes, ¿ya? Bueno, pero la ley de cementerio derechamente lo que hace es prohibir el entierro, perdón, de personas en las iglesias, ¿no? Las iglesias tenían grandes subterráneos donde estaba lleno como de catacumbas, ¿no es cierto? Sobre todo las iglesias del centro, en las principales ciudades de Chile, ¿ya? Las ciudades más antiguas. Bueno, y ahí viene lo que se denomina, digamos, en historiografía la casa de los cadáveres, porque la gente no quiso, mucha gente no obedeció esto y enterraba sus, ¿cómo se llama esto? Se hacía la ceremonia, digamos, de entierro civil y en la noche ¿cómo se llama esto? Los deudos iban a desenterrar a sus muertos, se los llevaban a la iglesia católica y la policía los iba a buscar y comenzaba lo que se denominaba la casa de los cadáveres para tratar de devolver al muerto al cementerio donde correspondía, ¿ya? Una cuestión tragicómica, muy, muy brutal, ¿ya? Pero eso ocurre, digamos, en el gobierno de Santa María, en 1883, ¿ya? 81, 83. Y luego todo lo que tiene que ver con las estadísticas vitales, como les había comentado. La ley de matrimonio civil, ¿no es cierto?, que es la ley que obliga
a considerar el único matrimonio válido, el matrimonio generado por un funcionario del Estado, ¿ya? Y ese funcionario del Estado eh, crea un acta, ¿no es cierto?, que es el acta de matrimonio, y este acta de matrimonio es lo que permite decir ustedes están verdaderamente casados. ¿Significa que el matrimonio por la iglesia no es válido? Sí, es válido, pero no es el válido para el Estado, va a ser válido para la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, ahí la iglesia pierde otra partida, y la pierde definitivamente cuando poquito después también se saca la ley de registro civil, ¿ya? Que crea la oficina de registro civil con funcionarios, digamos, pagados por el Estado, que van a tener a su cargo el control de los nacimientos, los matrimonios y las muertes, cosa que antes toda estaba en manos de la iglesia, toda estaba en manos de la iglesia. Por lo tanto, ahí hay una pérdida muy fuerte de control social que tenía la iglesia, ¿ya? Porque piensen ustedes que todas las partidas de nacimiento, todas las partidas de matrimonio y de defunciones se encontraban en grandes archivos en la iglesia, y todo eso va a haber que traspasarlo, ¿no es cierto?, a esta oficina de registro civil, ¿no es cierto?, que va a depender del Estado y que es la única que va a llevar el registro oficial hasta el día de hoy, ¿ya? Bueno, eso con respecto a la clase de hoy, ¿ya? Creo que me adelanté mucho, digamos, la hice muy rápido. Hay mucho detalle que podemos conversar, digamos, mañana o, digamos, cuando ustedes vean esta clase, pero mañana, digamos, a la hora correspondiente, yo voy a estar ahí para que ustedes me consulten sus dudas, ¿ya? La gente de las 4:30, la gente de las 6, eh, el miércoles y el jueves, yo estoy ahí, digamos, a disposición de ustedes todo ese tiempo, todo lo que ustedes quieran para contestar sus dudas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retroceder y vamos a ver algunas preguntas, ¿ya? A ver qué es lo que quiero que revisemos ahí, algunas preguntas fundamentales con respecto a la guía anterior, ¿no? A ver qué es lo que podemos, digamos, desarrollar, digamos, con respecto a eso, ¿ya? A ver si esto se abre en algún minuto para poder mirar. Ya, espérenme un segundito, chicos. Voy a cortar 2 segundos, solo 2 segundos, para poner bien la pantalla. Bien, ahí disculpen,
las dificultades técnicas. A ver, yo quiero destacar algunas preguntas vinculadas con lo que acabamos de comentar. ¿Ya? Perdón, me equivoqué además el grupo porque no está la guía. Es la guía de la clase anterior. Dándolo ahora. Ahí sí. Ahora sí. Eso lo encontraba raro. Ya. Este tipo de texto me interesa que lo podamos revisar porque da cuenta, de la pregunta número 3, da cuenta de un tipo de pregunta que a ustedes les va a aparecer muy frecuentemente en PSU, ¿ya? Que es la pregunta, de alguna forma, vinculada a la comprensión de lectura de un texto de época, ¿ya? Eh, Dice, la unión que más bien puede llamarse identidad de ideas y conducta de las dos juntas de Chile y Buenos Aires conformen todos los principios revolucionarios practicados en la Francia y en casi toda Europa, empieza a desplegar los terribles efectos de crueldad, anarquía y libertad acorde enteramente con los maestros del sistema. Empezó la Francia su revolución difamando, persiguiendo y quitando la vida al rey y a todos los que sostenían el partido monárquico. Buenos Aires depone y destierra a su virrey, a la Real Audiencia con todos los demás ministros de los tribunales. La Junta de Chile, secuaz de la misma doctrina, sigue, aunque a retaguardia, los mismos pasos. Depuso a su presidente, ahuyentó al intendente de Concepción y persigue y oprime a todos los empleados del rey. Fray Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la Revolución de Chile desde el cautiverio del rey hasta 1914. Si ustedes se fijan, uno aquí lo que tiene que tratar de hacer, al igual que el lenguaje de comunicación, la prueba de lenguaje, la prueba de la PSU, es encontrar cuáles son las ideas fuerza que hay detrás del texto, ¿no? Entonces, lo primero, tener el contexto. Estamos hablando de la independencia, pero además estamos hablando de alguien que no es un defensor de la independencia, es alguien que está denostando, que está criticando y que es abiertamente un detractor de la independencia. Es este señor que es un cura, Fray Melchor Martínez. Entonces dice, de la lectura del texto anterior se deduce que su autor es un decidido defensor del sistema colonial. Aparentemente sí, ¿no es cierto? Porque no quiere la ruptura con España. Se deduce a su vez que el movimiento chileno no es independiente de otros procesos de emancipación americano. Claro, porque sigue todo el proceso de formación de juntas, ¿no es cierto? Y la formación de sistemas y modelos, digamos, de carácter juntista, ¿no? Y finalmente, las revoluciones americanas siguen los principios revolucionarios de Francia y de otros lugares de Europa. Por lo tanto, ¿cómo se llama esto? La número 3 está vinculada muy especialmente con la idea del concepto de la ilustración francesa, ¿ya? Y eso forma parte de alguna forma de las causas, ustedes lo ven, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor, esta pregunta da cuenta de una, digamos, de una comprensión primero de los fenómenos de la independencia, de cuáles son sus causas y cuál es cada una de las posturas que está detrás de eso. Si yo tengo claro cuáles son las posturas, cuáles son las causas, por lo tanto la multicausalidad, y cuáles son los fenómenos de cambio y transformación que se producen, yo debería estar en condiciones de responder esta pregunta de acuerdo, digamos, a lo expresado. Es la pregunta, es la respuesta. ¿Ya? Entonces, este es un primer tipo de estructura que yo quería comentar con ustedes. Si ustedes tienen dudas con respecto a otras preguntas, me lo tienen que hacer saber, por favor. ¿Ya? Eh, bueno, aquí hay otro texto que es más o menos de las mismas características. Acá también, se fijan, esto está muy profusamente desarrollado en los actuales, en las actuales pruebas, es decir, aparece mucho de esto. ¿Ya? No es extraño que aparezcan textos incluso mucho más largos, a veces son textos que abarcan casi toda una página. ¿Ya? Eh, ¿Se fijan?
mucho texto de época, ¿ya? Pero también aquí hay una pregunta que da cuenta un poco de un conocimiento específico, ¿ya? Y esto hay que tenerlo presente, ¿ya? Cuando ustedes vean conocimientos específicos, bueno, para eso está la guía, para que ustedes manejen ciertos conceptos, ciertos preceptos básicos, y yo aquí se los voy a comentar. Veamos, dice, Bernardo Higgins ocupó el cargo de director supremo entre 1817 y 1823. En muchos aspectos tuvo una administración compleja, puesto que además de preocuparse de consolidar la emancipación, debió enfrentar graves problemas internos, algunos de ellos generados en el ámbito social. En estos aspectos de la administración de O'Higgins podemos destacar, dice, la abolición de los mayorazgos, la supresión de los títulos de nobleza y el sufragio universal como sistema electoral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que nos están diciendo es que O'Higgins es un personaje que tuvo un gobierno complejo, que tuvo un gobierno muy difícil, y su gobierno fue difícil, ¿por qué? Porque de alguna forma la aristocracia criolla reinante que llevó a cabo el proceso de independencia era tremendamente contraria a O'Higgins por muchas circunstancias, ¿ya? Y él a su vez también era contrario a la aristocracia criolla. Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué se plasma esto en los hechos? Bueno, se plasma en cosas como, por ejemplo, que O'Higgins intenta abolir los mayorazgos, ¿ya? Es decir, esta institución de la época medieval española que se traspasa al periodo colonial prácticamente en toda América, que se conoce también con el nombre de primogenitura, es más o menos lo mismo, que consiste en que yo le traspaso la propiedad inmueble, por lo tanto la tierra, la gran propiedad agrícola, al hijo mayor. Y de esta manera yo me aseguro que la propiedad pueda ir pasando de mano en mano, a pesar de que originalmente solo eran algunas generaciones. Después esto se hizo permanente, digamos, eterno. ¿Ya? Entonces, ¿qué lo intentó hacer O'Higgins aquí? Romper de alguna forma el enorme poder que le otorgaba el dominio de la posesión de la tierra a la aristocracia criolla. Y eso genera un conflicto, un choque muy fuerte. ¿Ya? Lo mismo que la supresión de los títulos de nobleza. La aristocracia también se creía de alguna forma con raigambre aristocrática, a pesar de que no eran aristócratas, digamos. Uno habla en historia de la aristocracia, pero en la historia de Chile de la aristocracia, en estricto rigor lo que era una élite dominante terrateniente, digamos, eso es lo que era. ¿Ya? Pero ellos tenían como esa sensación de formar parte de una nobleza potente. ¿Ya? Y en esos aspectos, ¿no es cierto? Entonces O'Higgins choca con la administración, se vuelve compleja, ¿ya? En estos dos aspectos, porque choca de alguna forma con la ruptura que se pueda generar, ¿ya? En el ámbito social. ¿Ya? En cambio, el sufragio universal como sistema electoral es más bien una cuestión que se vincula con la posibilidad de darle apoyo a todo el mundo. Y la verdad es que eso nunca estuvo muy en duda para un personaje como Higgins, digamos que en realidad también pensaba que no todo el mundo podía votar. Por lo tanto, en realidad, lo único que provoca choque es, en estricto rigor, ¿no es cierto?, la uno y la 2. ¿Ya? ¿Estamos? A ver si nos quedan unos minutos. Nos queda casi nada. A ver, déjame ver si puedo, en los minutitos que nos quedan, ver alguna pregunta. Mira, esto es una pregunta muy simple, vinculada con ideas propias es una pregunta muy fácil, porque da cuenta de, de cómo uno puede sacar adelante algo sin saber necesariamente qué es lo que dice un texto legal. Artículo 249. En la legislación del Estado se formará el Código Moral que detalle los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de la vida social, formándole hábitos, ejercicios, deberes, instrucciones públicas, ritualidades y placeres que transformen las leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales. ¿Ya? O sea, de alguna forma esto expresa el ideal de la ilustración y de la razón. Yo cambio la forma de ser de un pueblo a través de las leyes, cuando en realidad es al revés. Es la ley la que tiene que estar de acuerdo
con las características y costumbres de un pueblo, en términos generales, ¿no es cierto?, para poder captar la esencia de ese pueblo, en términos prácticos. Esto era todo al revés. Entonces, ¿esto ocurrió dónde? En esa constitución en que lo que se quería era aplicar la norma constitucional a la vida privada, que no es otra que la constitución moralista de 1820. ¿Ya? Bueno, chicos, no, en realidad ya no nos queda tiempo. Bien, aquí hay muchas preguntas vinculadas con el periodo de ¿cómo se llama esto?, de organización nacional, eh, y algunas preguntas vinculadas con América, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, los textos son bastante extensos en algunos casos. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, si tienen dudas, tienen preguntas, tienen consultas, me lo hagan ver y lo podamos resolver el día miércoles y el día jueves, a la hora, digamos, correspondiente en la clase correspondiente. ¿Les parece? Bueno, un gusto haberlos atendido, espero que se haya podido entender la mayor parte, todas las dudas, mis puertas abiertas cuando ustedes quieran, no solamente en horario de clases, ojo, ¿ah? Ustedes me pueden escribir, aprovechando que estamos forzadamente en la casa, me pueden escribir a la hora que ustedes quieran, no muy tarde, no más allá de las 19, 19:30, no más tarde que eso. Me pueden escribir y yo los voy a atender de todas maneras, ¿ya? O sea, mis puertas absolutamente abiertas y ojalá que esta plataforma nos resulte y que podamos hacer esta clase grabada para evitar también los problemas que significa tener que estar haciendo la clase y tratar de conectarse todo el mundo y que a veces es muy complejo para algunos, menos complejo para otros, y porque podemos estar sujetos, digamos, a eventualidades que nadie domina, ¿ya? Bueno, hasta la vista, cuídense harto y nos veremos la próxima semana con el material que les vamos a hacer llegar, evidentemente. Cualquier duda, aquí estamos.